Más de rodadura. Uy, va de nuevo. Más de rodadura pura. Eso fue lo que quise decir. Más de rodadura pura. ¿Sí? Ya habíamos visto esto, ¿no? Rodadura pura en el caso de que se mueve, pero se mueve horizontalmente. En ese caso ni siquiera aparece fricción en este punto. Si se mueve horizontalmente, no es necesaria la fricción. Esto se mantiene girando y mantiene la velocidad constante el centro de masa y no hay problema, ¿no? Pero cuando tenemos una situación como esta, donde una rueda o cualquier cosa que pueda girar lo haga mientras desciende una cuesta, entonces sí que aparece fricción, ¿sí? Ya sea que descienda o que ascienda por un plano inclinado, entonces sí aparece fricción. Sabemos que la velocidad del centro de masa de esta cosa, de este cuerpo, que puede ser un cilindro o una esfera, da igual, va a cambiar porque gracias a la acción de una de las componentes del peso, esto es el peso que siempre es vertical, pero aquí hay una componente que va en esta dirección, ¿sí? Que va en la dirección de desplazamiento que es paralelo al plano inclinado. Aquí está, ¿no? Este es el peso y sobre el peso tenemos esta componente que va en dirección del plano inclinado. Entonces esta componente del peso, ¿qué hace? Pues esto se desplaza hacia la derecha, hace trabajo positivo, inyecta energía al sistema y lo que se traduce en un incremento de la velocidad. Bueno, primero un incremento de la energía cinética, que a su vez se traduce en un incremento de la velocidad, ¿sí? Lo podemos ver así, o simplemente con que esta aceleración va a hacer que aparezca esta fuerza, esta componente de la fuerza va a hacer que aparezca un cambio en la velocidad, lo que es una cierta aceleración, ¿no? Esto de aquí es la aceleración que ocurre en la dirección X. Vale, bien. Entonces, ¿cómo eso puede ser posible? Dado que además de que está acelerado en X, pues también necesariamente tiene que estar acelerado entonces de esta forma, ¿no? Dado que omega final debe de ser mayor que omega inicial, porque se cumple la condición de rodadura pura, y aquella era que omega por R era igual a la velocidad del centro de masa. Si la velocidad del centro de masa es omega por R y la velocidad del centro de masa aumenta, como el radio de la cosa que está girando no ha cambiado, pues omega también tiene que aumentar. Bueno, ¿y por qué aumenta? Pues aumenta porque aparece una fuerza de fricción. Muy bien, ¿y entonces qué? Pues esta fuerza de fricción va a ejercer efectivamente una torca. Esto es el radio R, o R pequeña, como lo pinta aquí, y R por esta fuerza genera torca, y esta torca a su vez genera ese cambio, ¿sí? Una velocidad, un alfa, una aceleración angular en esta dirección, ¿sí? En la dirección de giro de esta cosa. Y así conciliamos todo. Pero por otro lado, también sabemos que esta fuerza de fricción no hace trabajo. ¿Por qué no hace trabajo? Porque si bien es fuerza de fricción, no es dinámica, es estática. ¿Cómo sé que es estática? Porque este punto se mantiene quieto, ¿sí? Este punto, ¿sí? No hay esto, ¿no? Entre la superficie y la rueda, no patina la superficie sobre la rueda por esta condición, y eso a su vez implica que esta fricción es estática. Al ser estática la fricción, pues entonces no hay desplazamiento, y si no hay desplazamiento no hay trabajo. Esta fuerza no consume energía, ¿sí? No consume energía. Entonces, ¿esto qué pasa? Si hacemos un balance energético, tendremos aquí una altura inicial, lo cual genera cierta energía potencial gravitatoria, una altura final menor a la inicial, aparece un delta H, ¿sí? Un cambio en la altura que a su vez genera un delta G, un delta, UG, que sería el cambio en la energía potencial, y este cambio en la energía potencial se va a ver reflejado en un incremento, ¿sí? Esto cambia, ¿no? Esto baja, ¿sí? Porque ahora lo final es menor que lo inicial, esto baja, y para compensar aumenta la energía
cinética, que se reparte en dos términos, en uno que es rotacional y en otro que es traslacional. ¿Sí? Esta cosa se traslada y gira al mismo tiempo, ambos incrementan, ¿sí? Porque una que incremente la velocidad traslacional implica a su vez que incremente la velocidad rotacional, porque están ligadas otra vez por la relación de rodadura pura. Bien, volvemos a lo que es dinámica, hacemos el análisis de fuerzas de esta cosa, hacemos el diagrama del cuerpo libre, tenemos la normal que no hace trabajo porque la dirección del desplazamiento de esta cosa forma un ángulo de 90 grados con la normal. Y simplemente escribimos que mg por seno de teta, siendo el teta este ángulo de aquí, ¿sí? Y este ángulo teta a su vez es este ángulo teta de aquí, ¿sí? Es el ángulo inclinado, el ángulo del plano inclinado. Mg seno de teta menos lo que sea que valga la fuerza de fricción, que también aplica sobre este mismo cuerpo, será la masa por la aceleración de esta cosa, de la rueda. Por otro lado, la suma de fuerzas en I serán la normal, que se va a oponer a esta componente del peso, ¿no? Que es mg por coseno de teta. Mg por coseno de teta da lugar a esta componente, normal menos mg coseno de teta igual a 0. Esto es 0 porque sabemos que no existe aceleración en la dirección perpendicular al plano. No puede haber aceleración en esta dirección porque esta cosa nunca deja de tocar al plano. Es decir, no puede acelerar hacia arriba o hacia abajo porque implicaría que levitase o se enterrase en el plano, y ninguna de esas dos condiciones pasa, ¿no? Ocurre. Bueno, entonces esto es 0. Eso implica que la normal es igual a esto. Por otro lado tenemos esta relación entre esta componente del peso, la fuerza de fricción y la aceleración. Además tenemos que la torca que hace la fricción, que es F por R, porque aparece el seno de 90 grados, el seno de 90 grados 1, fuerza entonces de fricción por R, hace torca, que es igual a la inercia por la aceleración angular. ¿La inercia de qué? La inercia del cuerpo rígido, que en este caso es un disco, supongo, puede ser una esfera también. Ponemos aquí la inercia de esta cosa y obtenemos así alfa, pero a su vez alfa está vinculado otra vez por esta relación con A, la aceleración del centro de masas de nuestro cuerpo rígido debe de ser igual a R por alfa. ¿Por qué? Porque esta es una aceleración que implica la aceleración de este punto, que es la aceleración angular, que es la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es R por alfa. Bien, es decir, si se cumple que omega, el giro de esta cosa, omega por R es igual a la velocidad del centro de masa, pues entonces al derivar de los lados y al ser R constante, obtenemos que R por la derivada de W con respecto al tiempo, eso debe ser la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo, y esto de aquí es A. Esto es la aceleración en X, la componente en X de la aceleración, y esto de aquí es alfa. R por alfa igual a. ¿Sí? Es decir, esta condición de rodadura pura implica esta condición que también es de rodadura pura, que es entre las aceleraciones, ¿no? Bueno, muy bien. Listo. Esta fuerza de fricción decimos que aparece como consecuencia de que va bajando esto así, ¿no? Si fuera subiendo, ¿no? La cuesta, ¿sí? Entonces la fuerza de fricción iría para el otro lado, ¿sí? El peso aquí, la componente del peso que hace trabajo es esta de aquí para atrás, y esto va haciendo fuerza de fricción hacia arriba, a modo de que si esta cosa está girando así al principio con una omega inicial grande, al rato pues sea una omega final pequeña, gracias a la torca que genera la fricción, que ahora va hacia el otro lado, ¿sí? Bueno, muy bien. Listo. ¿Qué más? Dice ejemplo 10.4 del Sears yo-yo. Y le pongo el tilde en la O porque nosotros decimos así. De donde vengo, esto es un yo-yo. Aquí donde vivo, esto es un yo-yo. Y pues yo qué sé, le digo yo-yo porque así me sale, ¿no? No es que
No es que esté de mamón, es que simplemente así me sale. Y entonces, pues, si tengo que andar pensando en cambiar las cosas, y en decir pollo y en decir yoyo, pues luego no me sale bien, ¿no? Luego me trabo porque no digo lo que quiero decir de repente. Entonces, un yo-yo enredado de masa. Un yo-yo enredado, ¿no? Un yo-yo enrollado. ¿Enrollado? Bueno, me imagino que esto significa que tiene la cuerda enrollada sobre él. Un yo-yo enrollado de masa M y radio R se suelta desde el reposo. Vale. Esto es, se agarra de aquí, se suelta desde esta altura hasta que llegue pues a otra altura, ¿no? La altura la podemos medir desde el suelo, pero lo que importa en sí es cuánto baja, es la diferencia de altura, ¿sí? Podríamos medir esto de aquí hasta aquí y decir que esto es un H inicial, esto de aquí hasta aquí, decir que esto es un H final y hacer la diferencia, ¿no? H final menos H inicial, que es negativo, y entonces tenés este delta H, ¿vale? Pero bueno, por eso aquí podemos decir delta H o simplemente H, ¿no? Que es esta altura y ya está. Bueno, entonces el tema es que aquí tiene cierta energía potencial que es alta, inicial, y aquí podemos tomarnos nuestra referencia para decir que esto es energía potencial nula, gravitacional nula, y entonces cae esta cantidad H. Bien, entonces la energía potencial almacenada aquí se va a convertir en energía cinética cuando llegue a esta altura. Va. Pero el tema aquí es que reparte la energía cinética en dos términos, ¿no? Esta energía cinética que aparece gracias a la energía potencial gravitatoria, pues tiene dos componentes, una que es rotacional y una que es traslacional, ¿no? Y vamos a plantear este problema. Primero hay que hacer, siempre antes de hacer esto, conviene hacer el diagrama de cuerpo libre para estar seguro de que estamos hablando, ¿no? Entonces hay que ver qué fuerzas aparecen para ver si hay fuerzas conservativas o no. Esta de aquí, M por G, es una fuerza conservativa y esta viene ya empaquetada adentro de la energía mecánica, ¿sí? Es uno de los tantos términos de la energía mecánica. La energía mecánica tenía en su interior a la energía potencial gravitatoria, también tenía en su interior a la energía potencial elástica y también a la cinética de la forma que sea, traslacional, y entonces vamos a ponerla aquí, la cinética rotacional. Todo esto hace a la energía mecánica, ¿sale? Tenemos todo ¿qué? Abanico de posibilidades, yo qué sé, no sé cómo le quieran decir. Todas estas formas de la energía mecánica. Bueno, entonces, bien, ¿y qué más? Esto entonces es una fuerza conservativa y va acá adentro. ¿Qué otra fuerza hay actuando sobre el yo-yo? Bueno, pues la tensión, ¿no? La tensión de la cuerda que aplica sobre este punto. Esta no aparece aquí en este ¿no? espectro de cosas, pues no está la fuerza de tensión, ¿no? Entonces no aparece ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Entonces esto no lo toma en cuenta, y como no lo toma en cuenta, hay una fuerza que es otra, ¿sí? Entonces podríamos escribir esto, ¿no? Trabajo de otras, ¿sí? Otras fuerzas, la tensión, por ejemplo, igual a el cambio de la energía mecánica. Este triángulo, bueno, esto no me quedó muy bien, un triángulo acá, delta E. Esto es trabajo de otras igual a delta E. Sale. Pero hay que ver qué trabajo hace esta tensión, ¿no? Pero resulta que esta tensión no hace trabajo. Y no hace trabajo porque este punto de aquí es fijo. Está quieto. Es como aquí la tensión, ¿no? Perdón. Es como aquí la fricción. La fricción estará aquí, pero no hace trabajo. No hace trabajo porque este punto es fijo, ¿sí? Por eso decíamos aquí que esta cosa es como si esta cosa al rodar girase sobre este punto, porque en ese instante está fijo. Este punto está fijo, está en reposo. Bien, entonces este punto es fijo. Si es fijo, no hay trabajo de la fuerza que esté aplicada en ese punto. Bueno, en este caso es la tensión. Entonces, ¿qué? Entonces trabajo de otras nada, porque la tensión no hace trabajo. Y entonces esto es igual a 0. ¿Sí? 0 es igual a delta E. 0 es igual a delta E. Delta E es igual a energía final menos energía mecánica inicial. Y entonces esta energía inicial puede pasar para el otro lado sumando y aparece esto de acá. Energía inicial igual a energía final. Bueno, esto es, señores, la conservación de la energía mecánica. No siempre se conserva la energía mecánica, ¿sí? La energía mecánica no se tiene por qué conservar, ¿sí? En este caso en particular se conserva. Por eso hay que hacer el diagrama de
el cuerpo libre, ver qué fuerzas aplican y ver si efectivamente se cumple con que se conserva o no se conserva la energía mecánica, ¿vale? Lo que se conserva es la energía total, ¿no? La energía en general, ¿sí? Pero hay que poner todos los tipos de energía. Y la energía mecánica no son todos los tipos de energía, son solo aquellas partes de la energía que tienen que ver con la posición del centro de masa y el movimiento del centro de masa. Y entonces, pues la energía mecánica, no siempre se tiene por qué conservar. Ya lo vimos eso, ¿no? Entonces, la tensión dice no realiza trabajo dado que el punto de contacto no se mueve, y eso es lo que acabamos de explicar. Bueno, y una vez que tenemos claro esto, ya resolver el yo-yo no está tan difícil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner condición de rodadura pura. Esto a su vez, esta condición implica que el trabajo de la tensión es cero, ¿sí? Porque esta es la condición de rodadura pura y además esta se basa en que este punto no se desplaza, y porque no se desplaza, el trabajo que hace la tensión es nulo. Bien, eso está bien. ¿Y luego qué más? Tenemos la inercia del yo-yo, que va a ser la inercia de un disco. Vamos a suponer que es un disco porque por acá dice, ¿no? No dice, pero es un disco. Inercia del yo-yo, 1/2 de mr². Energía inicial mecánica igual a potencial nada más, porque esto está parte del reposo. Eso implica que ambas cosas, no hay velocidad del centro de masa, ni hay giro, ni hay omega, ¿no? Entonces solo hay de todo, ¿no? de todo el espectro de cosas que habíamos puesto que entran adentro de la energía mecánica. Lo único es la energía potencial gravitatoria, ¿no? No hay energía potencial elástica porque no hay ningún resorte aquí. No hay energía cinética rotacional ni energía cinética traslacional porque no se está moviendo en este momento. Entonces la energía mecánica inicial únicamente tiene de esto, que es energía potencial gravitatoria. Y eso vale mgh, donde h es la diferencia de alturas entre el estado inicial y el estado final. ¿Qué más? Aquí vamos a poner nuestra referencia, ¿no? Ya dijimos eso. Luego, la energía final de esas cuatro cosas que habíamos puesto aquí, pues tendrá nada más energía cinética, ¿sí? Porque ya se consumió la energía potencial, y la energía cinética viene de dos sabores, ¿no? De el sabor rotacional y el sabor traslacional. Esta es la KT, K traslacional, y esta es la KR. Bueno, ¿qué más? Luego, la traslacional así la dejamos. ¿Sí? Aquí queda como estaba. Este es C mayúscula y M mayúscula, se me olvidó cambiarlo. Bueno, y esta de aquí, pues vamos a sustituir la inercia por lo que es, y omega vamos a sustituir por lo que es también, haciendo uso de la condición de rodadura pura. Entonces, 1/2, este está aquí, 1/2. Luego, inercia, pues es lo que está entre paréntesis aquí, todo esto es la inercia, 1/2 de mr², por esto de aquí es omega al cuadrado, pues esta cosa al cuadrado. ¿Qué es esta cosa? Pues viene de aquí, V centro de masa sobre R. V centro de masa sobre R, pues omega al cuadrado. Bueno, eso es este primer término, más el segundo término, 1/2 de m, V centro de masa al cuadrado. Este de aquí. Bien, borramos y seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esta R cuadrado con esta R al cuadrado se van. 1/2 por 1/2, 1/4 de m v centro de masa al cuadrado. Centro de masa. Esta es la misma que esta, ¿no? Entonces, 1/4 de m v centro de masa al cuadrado más 1/2 de m v centro de masa al cuadrado son 3/4 de m v centro de masa al cuadrado. ¿Sí? Este 3/4 simplemente es 1/4 por 1/4 más 1/2, 3/4. ¿Qué más? Bueno, una vez que tenemos esto, que es la energía final, sabemos cuánto vale la energía inicial, es esta de aquí, pues, y de ahí despejamos la velocidad final del centro de masa. Igualamos las cosas, es decir, hacemos esto, sabemos que el trabajo que hace la tensión es nada, no hay trabajo de la cuerda, sí, de la tensión, entonces esto se cumple, no hay inyección de energía, la tensión no inyecta energía al sistema ni le resta tampoco, ¿sí? No hace trabajo ni positivo ni negativo. Y entonces aquí despejamos la velocidad del centro de masa y esto resulta ser raíz de 4/3 GH.
¿sí? M por aquí se va con M por allá. Da igual cual sea la masa del yo-yo, esta cosa va a adquirir la misma velocidad en función de cuánto valga la gravedad local. Es decir, no es lo mismo en México que en París, y tampoco es lo mismo si baja 10 centímetros a que baja 15, ¿sí? Cada vez va a tener, a medida que baja, va a tener más velocidad. Como todo el mundo sabe, por lo menos todo el mundo que haya jugado al yo-yo alguna vez en su vida. Bueno, muy bien, se pueden hacer muchas monerías con esto, está muy bonito. Entonces, ¿qué? Ejemplo 10.5 Sears. Otra, ¿no? Este era el 10.4, creo, ¿no? Le estamos copiando todo el Sears aquí. ¿Sí? Nos pareció muy bonito lo que decía, entonces se lo copiamos, le damos su reconocimiento. Está aquí, lo pueden ir a ver. No me acuerdo qué versión, qué edición usé, pero ya van como, no sé, van en un número grande, no sé si 12, 13, 14, por ahí. Pero no cambian mucho las diferentes ediciones, ¿no? Más o menos son todas las mismas. Vamos, que los mismos problemas, ¿no? Le van cambiando un poco la forma y cómo lo arreglan, no mucho más. Entonces, ¿qué? 10.5, el que sigue, ¿no? Carrera de cuerpos rodantes, dice. Pues esto es medio típico también, ¿no? Acá tenemos un plano inclinado, todos parten de cierta altura h, pero cambiamos el objeto, ¿no? Aquí ponemos una pelotita que está, digamos que es maciza, ¿no? Que una pelotita, una esfera. Esta es un cilindro y esta es una esfera, pero que es hueca. Esta tiene agujero adentro, no tiene nada adentro. Una esfera sólida, eso quería decir, no me salía. Una esfera sólida, cilindros de diferente radio, por ejemplo, o esferas también, de diferente radio. El radio no va a importar, ya veremos. Y una esfera hueca, de pared delgada, esfera hueca de aquí, se deja caer por una superficie inclinada a una altura h. ¿Sí? Diga qué objetos llegan primero, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Decimos otra vez, el trabajo de otras es igual al cambio de la energía mecánica. Bueno, entonces vamos a ver qué otras hay para ver si podemos calcular esto y si hay que poner algo ahí o no. Entonces hacemos el diagrama del cuerpo libre de esta, tenemos el peso actuando por acá, la normal actuando, que es siempre perpendicular a la superficie que genera esa normal. Luego tenemos una componente del peso que va así y tendremos una fuerza de fricción así. ¿Sí? La fuerza de fricción tiene que estar ahí, porque si no, no habría torca que hiciera que esta cosa acelere angularmente. Inicialmente parte del reposo, al final cuando anda por acá, esto tiene cierta omega, que la pinto así, pero que es un vector que sale, que entra del pizarro, ¿no? Que entra al pizarro, a la pantalla. Entonces, entonces hay una fricción acá, ¿vale? Esta componente del peso menos la componente de la fricción aquí, menos la fricción aquí, hacen a la masa por la aceleración en esta dirección. Y por otro lado, la fricción hace que esta cosa acelere angularmente. Bueno, pero acá ese no es el punto. Acá el punto es darse cuenta si hay trabajo de otras o no. ¿Normal hace trabajo? No. ¿Por qué? Porque ¿sí? La normal es siempre, en todo momento, es perpendicular a la trayectoria y entonces no hace trabajo. ¿El peso hace trabajo? Sí, claro que lo hace. Esta componente del peso hace trabajo. Pero está contemplado aquí adentro. Ya es parte de la energía mecánica. Más cosas. ¿La fricción hace trabajo? No. ¿Por qué? Porque este punto no se mueve. El punto de contacto no se mueve. No es fricción dinámica, es fricción estática. Y entonces no hace trabajo. ¿Sale? No hace trabajo. Y entonces trabajo de otras es cero. No hay trabajo de otras, lo que hace que podamos escribir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Igualamos estas dos cantidades. La energía mecánica inicial, a su vez, de todo el repertorio de cosas, pues únicamente tiene esto, ¿no? Energía potencial que vamos a utilizar. Bueno, va a utilizar el sistema para que produzca un cambio de energía cinética, ¿no? Y esto es todo lo que hay, ¿no? Esta es la energía mecánica inicial. Y la energía mecánica final
estará repartida en este término y este término, que son rotacional, cinética rotacional, y cinética traslacional. Bueno, muy bien. Y eso es en común para la esfera esta, para el cilindro y para la esfera hueca, ¿sí? Todos tienen eso en común. Además, también tienen en común esto: la inercia de lo que sea, ¿sí? De una esfera hueca, cilindro, tienen esta forma siempre: constante por mr cuadrado, ¿sí? Constante igual a un medio en este caso. La constante vale un medio para el cilindro, esa me la acuerdo. Creo que vale 2/5 para la esfera sólida, y me parece que son 2/3 para la esfera hueca, ¿sí? Bien, entonces siempre es constante, ya sea un medio por mr cuadrado, o constante 2/3 de mr cuadrado, o constante 2/5 por mr cuadrado, para cada uno de los casos. Bueno, entonces, y nos conviene ponerlo así para no hacer el problema 1, 2, 3 veces y hacer todo lo mismo, excepto cambiando el numerito aquí, ¿no? Entonces vamos a intentar abstraernos un poquito, y vamos a ganar en que en lugar de hacerlo 3 veces lo hacemos una vez, ¿no? Bien, hacemos eso, escribimos la I así, es decir, la inercia así, de esta forma, y entonces la energía cinética final será un medio de la inercia por omega cuadrado, pero omega otra vez no es cualquier cosa. Omega es igual a la velocidad del centro, bueno, lo que ahí dice, ¿no? Velocidad del centro de masa dividido R, y esta es la condición de rodadura pura. Rodadura pura, RP. Va. Más esto. Bueno, ¿qué? Pues esta R al cuadrado se va con esta R al cuadrado. Y estas dos cosas, estos dos términos quedan así, ¿no? Un medio de constante por m por v centro de masa al cuadrado más un medio de m v centro de masa al cuadrado. Podemos sacar de factor común v centro de masa al cuadrado, m y un medio. Entonces hacemos todo eso. Un medio, m, v centro de masa, lo sacamos de factor común. Lo que nos queda, lo que tenemos que sumar es un 1 que multiplica a todo esto, más la constante que multiplica a todo esto. Bueno, 1 más constante por todo eso. Y esa es la K final. Y esa K final, la energía cinética final, la debemos de igualar a la energía inicial, a la energía mecánica inicial. Lo hacemos y de ahí despejamos la velocidad del centro de masa. ¿Qué nos da? Hacemos esto que estamos diciendo, igualamos, despejamos V centro de masa y nos da que V centro de masa es la masa, no importa, ¿veis? ¿Sí? No importa qué masa tenga la cosa, se va, importa G, importa H, este 2 pasa multiplicando, esto sobre 1 pasa dividiendo, raíz, para compensar este cuadrado. Y luego que entonces esto es la velocidad del centro de masa, que como vemos depende de esa constante, ¿sí? Depende de esa constante. La constante es 2/5 para una esfera sólida, 2/3 para una esfera hueca, creo que lo dije bien del otro lado, y un medio para el cilindro, sí. Y aquí dice, llega primero la esfera sólida. ¿Por qué? Porque aquí está. ¿Quién es la que va a tener la velocidad del centro de masa más grande? Pues la que tenga la constante más pequeña. Constante más pequeña hace más pequeño el denominador y entonces hace más grande este cociente. Que la raíz, como siempre, es monotónicamente creciente. Pues si el argumento de la raíz es más grande, pues la raíz es más grande. Entonces, cuanto más pequeña la constante, más grande la velocidad del centro de masa. Va. ¿Qué? ¿Cuál es la más pequeña entonces? La más pequeña es la esfera sólida, 2/5. Luego le sigue el cilindro, un medio. ¿Sí? Esto es la mitad, esto es 0,5, ¿no? Lo podemos escribir así, 0,5. ¿no? Esto es menor que un medio, 2/5 es menos que 2,5 dividido 5, que es un medio, ¿no? Y esto es más grande que 1,5 dividido 3, que es un medio. Entonces este es menor que 0,5, este es igual a 0,5 y este es mayor que 0,5, lo que hace que la primera que llegue sea la esfera sólida, luego le sigue el cilindro sólido. Bueno, sólido. Y luego, por último, la esfera hueca, ¿no? La esfera hueca es la que más demora en llegar, es la pelotita de ping pong. Esa llega más tarde. Sí, llega más tarde. Bueno, ¿y por qué? Y ven que además no depende de R.
¿Dónde se fue la R? ¿Dónde dejamos la R? Pues la dejamos por acá. Aquí se nos fue la R. ¿Sí? Se compensa la mayor inercia. ¿Sí? Cuanto más grande la cosa, más grande la rueda, más inercia tiene, más le cuesta acelerar. ¿Sí? Más inercia tiene. Pero también esta omega pues es menor, porque al ser más grande R se hace más pequeña, ¿no? ¿Sí? Para una velocidad de centro de masa dado, más pequeña es omega, y como omega está al cuadrado, esta R que divide está al cuadrado, al igual que la R que aparece en la inercia, que también está al cuadrado. Entonces estas se van y al final es el resultado es independiente de R. Quiere decir que así, aquí ponemos una esfera hueca, bueno, no, una esfera sólida de tamaño R chico, y luego la cambiamos por una de tamaño R grande. Llegan las dos juntas al mismo tiempo aquí. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Podemos poner una esfera de, no lo sé, de goma y una esfera de metal, y las dos llegan acá al mismo tiempo de nuevo. ¿Por qué? Porque no depende de la masa, ¿no? No depende de la masa. ¿Qué más? Pero sí depende de cómo esté distribuida la masa. Eso sí importa. ¿Sí? Va a llegar después la esfera hueca y antes la esfera sólida. No importa de qué material. Da igual el material. Y entonces esta siempre la hueca va a llegar después. ¿Por qué? Porque la hueca tiene, para cierto radio, tiene la masa lo más alejada posible del centro, y eso hace que tenga una mayor inercia, dado el mismo radio. Más inercia, mismo radio, ¿qué pasa? Pues tiene más de esto. ¿Sí? Esta energía se va a repartir entre este término y este término. ¿Sí? Pero este término es más grande para la esfera hueca, porque tiene más inercia, para el mismo radio, más inercia. Entonces viene más de esto, viene más a parar aquí y menos a parar aquí. Y si viene menos a parar aquí, pues como no puede cambiar su masa, ni un medio, pues lo único que puede hacer es tener una menor velocidad del centro de masa. ¿Sí? Entonces la esfera hueca almacena más acá y tiene menos de esto. Y como tiene menos de esto, va más lento. ¿Sale? Va más lento. Muy bien. Entonces la esfera hueca es la que llega al final, y creo que ya aquí esto ya no tiene más cosas que... No tengo más nada que decir. No se me ocurre qué más contarles. Bueno, entonces esto estuvo. Llega por último la esfera hueca. ¿Qué más? Trabajo de una torca. Dice así. Dice, bueno, la torca, igual que la fuerza, puede hacer trabajo. Vamos a hacerlo rápido y mal. El trabajo de una fuerza es la integral de f de x. ¿Sí? Eso ya sabíamos, ¿no? Lo sabíamos de termodinámica también, otra vez, ¿no? Integral de f sobre a por a de x, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es el dB. ¿Y esto qué es? Esto es la presión. Todo el mundo sabe que el trabajo termodinámico es la integral de P de B. Todo el mundo lo sabe. Y si no lo saben, apréndanselo, ¿no? En la integral de P de B. Y esto es lo mismo. El trabajo es f de x, la integral de f de x. Decir esto es lo mismo. ¿Y ahora qué vamos a llegar? Vamos a llegar a esto, ¿no? Que el trabajo es la integral de f de x. Esto es ya lo que ya sabemos que es, ¿no? Pero ¿qué será cuando ahora hablemos de cosas que no son lineales, sino que son angulares? Ya estamos acostumbrados a esto. Pues lo que va a pasar es que el trabajo, no voy a poner igual acá, el trabajo asociado a la torca va a ser la integral de la torca por ¿esto qué es? Esto es el desplazamiento lineal, esto aparece el desplazamiento angular. Si en lugar de f aparece la torca, ¿sí? Si en lugar de la cantidad lineal aparece la cantidad angular, en lugar de la cantidad lineal también aparece una cantidad angular acá, sustituimos las cantidades lineales por cantidades angulares y obtenemos el trabajo. Y esto sigue funcionando bien, ¿sí? Siempre hacíamos lo mismo, ¿no? Bueno, ahora vamos a deducir que esto es cierto. Es la integral de t de θ, ¿sí? La torca multiplicado por el desplazamiento. ¿Qué tipo de desplazamiento? Angular. ¿Y qué vamos a integrar aquí? Aquí integramos entre posición lineal 1 y posición final 2. Aquí entre posición angular 1 y posición angular 2, ¿no? Como debe ser, ¿no? Siempre los límites de integración tienen que coincidir con lo que se espera integrar aquí, ¿no? Bien.
Entonces digamos que tenemos una fuerza que hace torca. Sí, podemos tener una fuerza así, pero la que hace torca será la componente tangente a la trayectoria de este punto o paralela a o perpendicular al radio, como le quieran decir. Este es el radio, perpendicular al radio. Esta es la componente tangencial del movimiento, ¿no? Bien, esta de aquí, la F paralela al radio o la F radial, esta no hace torca, ¿no? Ya la quitamos. Nos quedamos únicamente con esta, que es la que sí hace torca. ¿Cuánto vale la torca que hace esto? Pues R cruz F, ¿no? Esto es la torca. No nos podemos olvidar de eso. Si nos olvidamos de esto, vamos para atrás y lo volvemos a repasar. R cruz F. R cruz F, ¿qué era? Pues era otro vector, que era el vector torca, y que tenía magnitud R, magnitud de R, magnitud de F, seno de teta, seno del ángulo que formaban los vectores R y F, seno de 90 grados, seno de 90 grados 1. Entonces R cruz F es simplemente F tangencial por R, ¿sí? Que es igual la torca, la magnitud de la torca. Bien, entonces tenemos la magnitud de la torca, que es esto. ¿Cuál es el trabajo que hace esta fuerza? ¿Sí? Estamos pensando otra vez en el trabajo lineal. Sí, el trabajo no es lineal. El trabajo que hace esta fuerza, pues es la fuerza por el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Pues es lo que se mueve este punto de aquí. Este punto de aquí está girando, pues se mueve un cachito, ¿no? Cuando se mueve poquito, se mueve siguiendo este arco, y este arco está asociado a un cambio en el ángulo, ¿no? El ángulo es, si es pequeño, le podemos decir de teta, ¿sí? Acá está dibujado de teta, y pues tiene asociado un ds que idealmente es más pequeño que esto todavía, ¿no? El de teta lo podemos hacer más chico, aquí es un d teta muy grande, el de teta muy pequeño, ds es muy pequeño, y ds va en la dirección tangente, o en la dirección de f, ¿no? En este caso va en esta dirección, en la dirección de f, en la dirección otra vez tangente. ¿A quién? A la trayectoria. Entonces, S y F están alineadas. El trabajo es la fuerza, punto, el desplazamiento y fuerza, los vectores están alineados, y esto es entonces magnitud de F por magnitud de S y tan. Entonces, esto es el trabajo, F por S, pero S es muy pequeñito, entonces es un ds, ¿no? Entonces aquí escribimos que un cachito de fuerza es igual a cachito y cachito, ¿no? Cachito de S, F por ds. Vamos a integrar este cachito de fuerza para obtener, vamos a integrar este cachito de trabajo para obtener el trabajo. ¿Sí? Esto es un cachito de trabajo infinitesimal, este es el trabajo finito, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Esto es, el trabajo finito es la integral del trabajo infinitesimal, la integral de FR de teta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es el trabajo, ¿sí? R de teta, ¿qué es? Es el arco, ¿no? R de teta, sí, esto es por la definición de teta, otra vez teta está dado en radianes, y los radianes se definen como arco, S sobre R, ¿no? Arco sobre R, y si tenemos acá d teta, pues entonces es ds, ¿no? Es un cachito de arco dividido R, da el cachito de teta. O lo mismo, si pasamos esto multiplicando para aquí, entonces R de teta es ds. ¿Sí? Este es el ds, R de teta. Entonces f ds o f r de teta integrado de los dos lados nos va a dar el trabajo. El trabajo es esto, integral. Pero lo que estamos integrando aquí es teta, entonces entre teta 1 y teta 2. Ahora, F tangente R, F tangencial por R es la torca. Esto es la torca. Y entonces pues ya quedamos aquí, ¿no? Que el trabajo es justamente la integral de la torca de T. ¿Nos sorprende? No. ¿Por qué? Porque esto es el análogo a la fuerza y esto es el análogo al desplazamiento lineal. Si la torca es constante, hacemos lo que hacemos con la fuerza. La sacamos para afuera de la integral, ¿sí? Porque la integral no es otra cosa que una suma de infinitos infinitesimales. Entonces sale para afuera de esa suma, es un factor común de toda la suma, sale para afuera la suma. Entonces nos queda que T de delta teta. Dice, el trabajo realizado por una torca constante es el producto de la torca por el desplazamiento angular. Producto de la torca por el desplazamiento angular. Así como el trabajo hecho por la fuerza es la fuerza
por el desplazamiento lineal, ¿sí? Siempre y cuando f de x estén alineados. Si no, hay que escribirlo así. Punto. ¿Sí? Bien. Análogo a esto y a esto es lo que acabamos de decir. Si la fuerza es constante, ¿no? Si la fuerza constante es así. Y si no, habrá que integrar. Va. Solo la fuerza tangencial hace trabajo, la fuerza radial es perpendicular al desplazamiento, no hace torca y además no hace trabajo. Si una torca hace trabajo sobre un cuerpo rígido, entonces el cuerpo rígido aumenta su energía cinética. ¿Cuál? Pues la asociada a la torca, es decir, rotacional, en una cantidad igual. Es el teorema trabajo-energía cinética, sí, aquel de que el trabajo es igual a delta K, pero si este trabajo lo hace una torca, pues esta delta K será delta K rotacional. Y ya está, eso es lo que dice, ¿no? Se sigue cumpliendo, ¿no? Bien, vamos a verlo rapidín. Dice, T de teta, sí, es lo que vamos a calcular el trabajo otra vez integral de la torca de teta entre una posición angular inicial y una final. Esto es el trabajo que hace la torca. Este es el trabajo que hace la torca. ¿Va? Bien, y que pues esta T de teta la podemos convertir. Esto es I por alfa, ¿sí? La suma de torcas, esta es la torca neta es I por alfa. I por alfa, a su vez alfa es cambio de velocidad angular con respecto al tiempo. Esto es alfa es esto, alfa. Entonces I por alfa o I por el cambio de la posición angular con respecto al tiempo. Hacemos esta jugada aquí de cambiar estos dos de lugar. Entonces nos queda de teta de t por de omega, y de teta de t es omega. Entonces nos queda I por omega por de omega. Entonces en lugar de escribir esto acá adentro, vamos a escribir, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es lo que está acá. Podemos escribir esto, I omega de omega. Entonces lo ponemos ahí. Ponemos eso ahí. En lugar de esto, la inercia va para afuera porque es una constante. La integral de omega, la integral de x es x al cuadrado sobre 2 y tantas, ¿no? Entonces esto evaluado entre omega inicial y omega final, ¿no? Un medio de omega final al cuadrado menos un medio de omega inicial al cuadrado es esto. Todo eso multiplicado por lo que sacamos de factor común, que era la inercia. Y ya está, esto es, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues esto es K rotacional final. ¿Y esto qué es? K rotacional inicial. Y esto es el delta K rotacional. El delta K rotacional es el trabajo que hace la torca. ¿Nos parece extraño? Pues no. ¿Por qué? Porque es otra forma del mismo teorema trabajo-energía cinética, ¿sí? Es otro sabor de lo mismo, ¿sí? De la misma cosa. Bien. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una bicicleta, se trepa a ella y empieza a pedalear. No sé cómo es esto de la bicicleta, hay que mirar cómo se dibuja una bicicleta. Entonces, acá está, ¿no? Entonces empezamos a pedalear en un plato que hay acá, porque son las bicicletas de ahora, ¿no? En un plato y tienen un piñón por aquí, una cadena para transmitir. Y incluso podemos tener varios platos y varios piñones para que la relación de lo que damos vuelta aquí y lo que da vuelta a la rueda cambie, ¿no? Y eso nos ayuda, pues si queremos subir una subida ponemos un plato pequeño y un piñón grande, y si queremos aprovechar una bajada e ir más rápido, pues ponemos un plato grande y un piñón pequeño, ¿no? Para que avanzando poco con el giro produzca grandes cambios, ¿no? en el giro de la rueda, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Y esto no es diferente que lo que hace un coche hace lo mismo, tiene diferentes relaciones de engranajes que transmiten de diferente forma las revoluciones del motor a el eje, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? El que entiende cómo funciona esto ya entiende básicamente cómo funcionan los cambios en un coche. Por eso andar primero en bicicleta está bien, porque uno ya sabe cómo funciona la bicicleta y luego el coche pues funciona de forma similar en muchas cosas. ¿Qué más? Entonces entonces uno hace trabajo aquí, hace trabajo de esta forma, hace una torca. Esta torca se transmite a el eje de la rueda trasera, ¿no? Tiene tracción trasera en la rueda, la bicicleta, la mayoría de ellas, si no todas. Entonces, este trabajo
lo que va a hacer es producir un cambio de la rotación de esta cosa, que a su vez, como está apoyada sobre el suelo, si no estuviese apoyada sobre el suelo, nada más gira y tanta, pues si está apoyada sobre el suelo, eso a su vez impulsa la bicicleta gracias a la fricción que apunta hacia adelante otra vez, ¿no? Sí, y entonces pues, todo eso pasa, ¿no? La fricción apunta hacia adelante y se opone a la torca que estamos haciendo nosotros. Esta fricción es la fuerza que va a empujar a la bicicleta hacia adelante. La torca y la fricción hace torca para el otro lado, pero no hace torca tan grande como nosotros. Entonces nosotros le vencemos a esta fricción, ¿sí? Y entonces logramos que acelere angularmente así, en la dirección de nuestra torca. Y la fricción la utilizamos para que se acelere toda la bicicleta hacia adelante. Así funciona la bicicleta. Si tenemos que la superficie es de grava y pues nos apoyamos muy fuerte en los pedales, lo que va a pasar es que van a saltar piedritas para atrás o grava hacia atrás, ¿no? Si acercamos muy rápido la bicicleta, salta grava hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente nosotros estamos haciendo fuerza sobre el suelo hacia atrás, lo que hace que el suelo haga fuerza sobre la bicicleta hacia adelante, por aquello de la tercera ley de Newton, acción y reacción. Bueno, entonces ya entendimos un poco más de cómo funciona la bicicleta y aquí se acaba esto, pero no se acaba esta sesión porque vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a empezar a hacer ejercicios. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Dice, un ciclista y su bicicleta tiene una masa total de 65 kilos. Cuando alcanzan la base del puente se mueven a 16 metros por segundo, donde el ciclista deja de pedalear. Al llegar a la cima del puente han ascendido 5.20 metros respecto al suelo. Omitiendo las pérdidas por fricción, calcule su velocidad, la velocidad de la bicicleta y la persona, en la cima del puente. Dice, no considere la rotación de las ruedas. Bueno, si no consideramos la rotación de las ruedas, este problema queda relativamente fácil, ¿sí? Veamos, la bicicleta cuando ande por aquí, cuando ande por acá, la bicicleta, podemos hacer el diagrama del cuerpo libre y ver qué fuerzas actúan sobre ella. Esto sería la normal, sería el peso y sería la fricción. Vale. La normal es normal a la superficie y por eso, como se desplaza así, pues la normal no hace trabajo. Ok. El peso sí hace trabajo. Efectivamente, hay una componente que está alineada con el desplazamiento, antialineada en realidad, y sí hace trabajo, pero está incluido dentro de la energía mecánica. Bien. La fuerza de fricción, que la pinté aquí hacia adelante y ustedes me dirán por qué. Ahora explicamos por qué va para adelante. La fuerza de fricción no hace trabajo porque otra vez estos puntos están fijos, son puntos que no se desplazan, no hay esto. Y si no hay esto, no se genera calor, si no se genera calor, no se disipa energía. Entonces esta fuerza de fricción es estática, no está tirando energía y no hace trabajo. ¿Por qué tenemos que ver si hay trabajo o no? Porque en general tendremos que escribir que la energía inicial más el trabajo de otras igual a la energía mecánica final. Es decir, si hay algo que inyecta energía, hay una fuerza externa que inyecta energía o hay una fuerza disipativa que consume energía, pues eso va a hacer que la energía final difiera de la energía inicial. En este caso no, porque la normal no hace trabajo, porque el peso ya está contemplado en la energía mecánica y porque la fricción es estática. ¿Por qué pinté para adelante la fricción? Porque aquí tenemos que traer gran velocidad, bueno, una velocidad grande, aquí tendrá una velocidad pequeña la bicicleta y eso implica que la rueda aquí gira rápido, omega de la rueda es grande y omega aquí es pequeña de las ruedas, ¿no? Y solo pudo haber ocurrido que se desacelere el giro de las ruedas si tiene una torca, si existe una torca en esta dirección. Y esa torca en esa dirección, una torca saliente de la pantalla, la produce solo una fricción que tiene esta dirección, ¿sale? Entonces la fricción está aplicada así, ¿sí? Que se opone a una de las componentes del peso que va hacia atrás, ¿no? Esta componente del peso más grande que estas fuerzas de fricción y por eso la aceleración de la bicicleta va hacia atrás. La aceleración de la bicicleta es hacia atrás
pero la torca que hace en la fricción es en este sentido y por eso desaceleran las ruedas. Bueno, muy bien, explicamos todo eso. ¿Con qué nos quedamos? Con que la energía mecánica se conserva. Energía mecánica se conserva. EI igual a EF. Energía mecánica se conserva y esto ya se traduce en un problema muy fácil porque la energía inicial es únicamente cinética, ¿sí? Y esta energía cinética tiene únicamente componente traslacional, un medio de la masa total por la velocidad al cuadrado, porque nos dice que no tengamos en cuenta que las ruedas están girando. Y al final tenemos dos cosas. Tenemos por un lado energía potencial gravitatoria y tendremos por el otro lado energía cinética de traslación, que tiene esta misma forma, solo que aparece por ahí la velocidad final. Esto lo podemos calcular, es un número, es un medio de la masa 65 kilogramos por la velocidad inicial 16 metros por segundo al cuadrado. Esto es un número, ya lo conocemos. Este otro número, no. Y este sí, esto es mgh, mg, m por g por h, siendo h 5.20 metros, ¿sí? Que es lo que sube la bicicleta. Bueno, esto es un número también. Y esto de aquí nos va a quedar determinado, será otro número, que a su vez lo vincularemos con la velocidad final. Eso está hecho aquí. Energía inicial mecánica igual a energía final mecánica. Energía inicial mecánica, ponemos los numeritos, nos da 8.320 joules. Energía final mecánica igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más mgi. Mgi es esta cuenta de aquí que son 3.312 joules. Esta energía inicial, que tenía únicamente forma de energía cinética, se va a convertir parcialmente en energía potencial y el resto quedará aquí. Bueno, entonces esto menos esto debe ser esto. Y ya, eso es lo que se plantea aquí. Entonces esto debe ser igual a 5008 joules, que es la resta entre estas dos cosas, entre estas dos cantidades. Luego de ahí despejamos la velocidad final de la bicicleta junto con la persona y eso resulta ser 12.41 metros por segundo y esto está bien. Bueno, bien, ¿qué tal si tachamos esto y agregamos a la letra, le ponemos que las ruedas efectivamente giran y digamos que tienen una masa de 1 kilogramo y que tienen un radio de 0.3 metros, ¿va? Y volvemos a hacer el problema. Bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, ejercicio con ruedas de 1 kilogramo y 0.3 metros de radio. Ok, es un modelo de bicicleta que es un poco más apegado a la realidad, porque adivinen que las bicicletas efectivamente tienen ruedas y las ruedas giran. Entonces tienen energía almacenada a ese giro. Vamos a ver cómo afecta el problema. Pues no le afecta en gran cosa, ya verán, pero sí, un poquito sí le afecta. Entonces, esto sigue siendo cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay trabajo de otras, eso ya lo explicamos. La inercia de la rueda, pues la podemos aproximar por la inercia del cilindro. No es exactamente así porque pues tiene más masa. La masa no es homogénea en el cilindro de la rueda, sino que está más bien concentrada lejos, ¿no?, del centro, y eso haría que tuviese un poco más de inercia que lo que vamos a poner aquí, ¿sí? En lugar de un medio podría ser un poco más, ¿no? Vamos a poner un medio. Esto queda este número de aquí. Y entonces ella además omega inicial de ¿no?, el giro, la velocidad angular de giro de la rueda es la velocidad de avance de la bicicleta dividido el radio, ¿no? Entonces ponemos esto, velocidad de avance de la bicicleta inicial sobre el radio, nos da 53.3 radianes por segundo, que será omega de cualquiera de las dos ruedas, porque las dos ruedas son iguales y ninguna de ellas patina. Estamos suponiendo que van en rodadura pura. Esta condición se cumple, que es esta de aquí. Sale. Muy bien. Con esos datos podemos calcular la energía inicial, que tiene dos términos: traslacional y rotacional de la rueda, ¿no? Tiene dos ruedas y por eso aparece un 2 aquí,
por 1/2 de inercia de la rueda por omega inicial al cuadrado. Hacemos la cuenta y nos da esto de aquí, esto que ya lo teníamos, más esto que ya teníamos. Esto que ya teníamos son 8320 joules y son los mismos 8320 joules que tenemos aquí, iniciales, ¿no? Pero ahora tenemos que considerar esto, ¿no? Esto que no estaba, ahora aporta, ¿no? Esto es el aporte de la energía cinética de las ruedas, las dos ruedas. 128 joules extra que no habíamos tenido en cuenta y hacen un total de 8448 joules. Ahora, de estos joules, parte van a ir ¿a qué? A almacenarse como energía potencial. Esta energía potencial es la misma, ¿no? MGH siguen siendo 3312 joules, igual que en la primera parte, ¿no? Primero que aquí, ¿no? Bien, eso no ha cambiado. Y luego, pues el resto vendrá a parar y a repartirse entre esto y esto otra vez. ¿Por qué? Porque al final también tenemos ruedas y también giran, ¿no? Entonces este término de aquí sigue estando. Bien, entonces nos queda ¿qué nos queda? Tenemos que esto es I por omega final al cuadrado. Omega final al cuadrado otra vez sigue en rodadura pura. Omega final lo podemos escribir como la velocidad final de la bicicleta sobre R. La R no ha cambiado. Y esto es esto de aquí. Inercia es el 2 sobre 2 se va, ¿no? Inercia por velocidad final al cuadrado sobre R cuadrado, radio de la rueda. Ok, entonces esto de aquí, bueno, este primer término m sobre 2 viene de aquí, ¿no? M sobre 2 y tal, ¿no? Bueno, entonces esto, velocidad final al cuadrado por esta cantidad que la podemos calcular, más 3312 que es la energía invertida en subir a la bicicleta en energía potencial, igual a lo que tenemos al principio, que es 8448 joules. De aquí despejamos V final y nos termina por dar 12.5 metros por segundo, que es parecido, pero no igual, a los 12.41 metros por segundo de la parte A. ¿Sí? Ahora tenemos más velocidad. Podemos calcular la energía cinética de rotación final. Y esa es, ¿sí? Porque otra vez omega final es 12.5, la velocidad final de la bicicleta, sobre 0,3, que es el radio, al cuadrado, por 0.045, que es la inercia de la rueda, 2 sobre 2, y eso nos da 78.1 joules. ¿Qué vemos? Vemos que la energía asociada al girar de la rueda disminuyó. Y entonces parte de estos 128 joules no se fueron. O sea, se tuvieron que haber transformado en algo. ¿En qué se pudieron haber transformado? Pues parte de estos 128 joules vinieron a parar aquí. ¿Sí? Parte de estos fueron invertidos en subir en cambiar la altura de la bicicleta. Ahora tiene la altura que tiene, pero parte de la energía se tomó de las ruedas, ¿no? Y entonces, pues al final tenemos más energía de la que teníamos originalmente para distribuir entre el rodar de la bicicleta y la velocidad del centro de masa de la bicicleta, y entonces la velocidad del centro de masa de la bicicleta final termina siendo mayor que lo que habíamos calculado previamente. Ok, bueno, entonces afinamos un poco el lápiz y vimos que sí afecta el hecho de que la bicicleta pues tenga ruedas, ¿no? Y ruede, ¿no? Ok. ¿Qué más? Ejercicio 2. Hacemos y aquí paramos. Dice, se tiene un resorte en estado de reposo con longitud natural, vale, que no está ni estirado ni comprimido, ¿no? Esto es lo que mide normalmente el resorte, es L0, así se le llama a la longitud natural del resorte. Con constante K de no sé cuántos, conectado a un bloque de masa M 2.8 kilogramos, conectado así como está aquí, ¿no? Se le aplica una fuerza constante de 500 newtons F, ¿no? Este vector a la masa. Como se muestra en la figura, calcular cuánto avanza la masa E. Está en reposo, ¿no? No, en reposo está un poco extraño.
Esto está un poco extraño. Se tiene un resorte en estado de reposo, no. Se tiene un resorte con longitud natural, ni estirado no sé qué, este con estado de reposo nada, ¿vale? Porque acá dice que la velocidad v sub 0 de la masa es 4 metros por segundo, ¿vale? La masa se está moviendo con esta velocidad. Bien, entonces, como está conectado el resorte a la masa, pues este punto del resorte se está moviendo, ¿no? Entonces decir que el resorte está en reposo no está muy bien, que digamos, marea más de lo que ayuda. De hecho está mal. Entonces, ¿qué? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto avanza la masa? Tenemos que calcular lo que va a avanzar la masa desde aquí hasta quién sabe dónde pare, ¿no? Hasta donde pare, digamos que para aquí. Entonces, ¿cuánto avanza? ¿Cuánto se desplaza? Vamos a pintar el desplazamiento S. Este es el desplazamiento S. Va desde acá hasta acá. Perfecto. ¿Qué vamos a ver? Bueno, otra vez. Energía inicial, mecánica, más lo que sea que inyecten o que quiten las otras fuerzas presentes, tiene que ser igual a la energía mecánica al final. Inicialmente, ¿qué tenemos? Inicialmente tenemos energía potencial de nada, ¿sí? Aquí podríamos poner energía potencial gravitatoria, pero aquí también, si pusiésemos de este lado, también tendríamos que poner la energía potencial gravitatoria de este lado. Como tenemos aquí, ¿no?, la altura del centro de masa, podríamos poner esta, h. Entonces tendríamos que poner aquí mgh, ¿no?, de este lado, pero de este lado también, mgh, ¿no? Entonces pues se van, ¿no? Como no cambia la altura, ¿sí?, esta superficie es horizontal, no cambia la altura del centro de masa de este bloque, cualquiera sea este, y entonces la energía potencial gravitatoria antes y después es la misma. Entonces, en lugar de ponerla, la quitamos y ya está, ¿no? La tachamos de los dos lados, nos olvidamos de ella. Además de energía potencial gravitatoria, puede tener energía potencial elástica, pero nos dicen que justo en este momento, cuando se le está tomando la foto a esta cosa, no está ni estirado ni comprimido el resorte, entonces no tenemos de este lado. Aquí sí vamos a tener energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque efectivamente va a estar comprimido. ¿Cuánto va a estar comprimido el resorte? Ese va a ser la compresión del resorte. Lo que avance el bloque será lo que se comprime el resorte. Entonces sí tenemos energía potencial elástica al final. Luego, energía rotacional, cinética rotacional, no, porque esta cosa no rota. Energía traslación, sí, esta sí tenemos. ¿Y por qué? Porque tenemos una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Y aquí al final, pues no tenemos energía rotacional, tampoco tenemos energía cinética traslacional, porque ni rota ni avanza, no le pasa nada. Bueno, entonces al final solo tenemos energía elástica. Y al principio solo tenemos energía cinética. Vamos a limpiar todo esto. Energía cinética inicial más el trabajo de otras igual a la energía potencial elástica final. Bien, eso es lo que tenemos que plantear. Trabajo de otras. Veamos. Diagrama del cuerpo libre de esta cosa. Tenemos esta fuerza que es F, que la copiamos y la pegamos aquí. Tratamos de mantener la dirección. No me quedó muy bien. Y la magnitud tampoco me quedó bien, pero bueno, es la idea. Entonces aquí está F pintada, luego tenemos el peso, luego tenemos la normal, luego tenemos la fuerza que va a ser el resorte. Todavía no hace, pero cuando agarra, vamos a pintarla un poco más para acá. Vale, entonces el resorte aquí, cuando esté todo comprimido el pobre, ¿no?, va a hacer fuerza para allá, ¿no? Bien, entonces tenemos la fuerza elástica, el peso, M por G, la normal, N, y la fuerza F. Todo eso. Y queremos ver qué fuerzas hacen y cuáles no hacen trabajo. La normal, ¿hace trabajo? No. Como suele pasar con la normal, no hace trabajo porque otra vez es perpendicular al desplazamiento, no pasa nada con la normal. Bien, la fuerza esta de aquí, la fuerza elástica, ¿hace trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es así y esta fuerza tiene una componente, bueno, de hecho actúa plenamente en esa dirección, ¿sí? Hace trabajo y es negativo, ¿no? Porque mira para el otro lado, se opone a ese. Esta hace trabajo, efectivamente. Sí, pero ya está contemplado, porque está aquí, ¿no? Energía inicial, ¿no? Esto, la energía mecánica, ya tiene adentro la energía potencial elástica. Y esto ya tuvo en cuenta el trabajo de conservativo de la fuerza elástica. Entonces ya está ahí, ya está puesto. Bien, entonces de esta nos olvidamos, de la normal, de esta elástica también, porque está dentro de
la energía mecánica. El peso m por g ya está metido acá adentro y además no hace trabajo. No hace trabajo porque forma un ángulo de 90 grados con esto y por eso ni de un lado ni del otro va a aparecer la energía potencial gravitatoria. Y nos queda la fuerza F, ¿no? La fuerza F tiene una componente en esta dirección. Aquí está. Esta es la componente paralela, decimos, ¿a quién? A la dirección del desplazamiento, paralela a S. Y entonces esta fuerza efectivamente hace trabajo. Y esta fuerza no es conservativa, es una fuerza externa, hay que ponerla, ¿sí? El trabajo positivo que hace esta fuerza, pues inyecta energía al sistema, ¿no? Inyecta energía al sistema y entonces al final tendremos más energía mecánica que al principio. Va. ¿Cuánto es el...? Ya está, ¿no? Entonces ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Dijimos K inicial más el trabajo que hace la fuerza F ahora, porque es la única que importa, igual a energía potencial elástica final. Ok, ya está. Esto es todo. Esto es lo que hay que plantear. Resolvemos esto y entonces vamos a calcular cuánto avanza la masa. Bien, ¿cuánto es esto? Esto es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 4. La masa, 2.8. Bien, este ya está. Ping. Trabajo de F. Trabajo de F es la dirección del desplazamiento S va así, ¿no? Entonces, este es el ángulo θ. Entonces, el trabajo que hace la fuerza F es igual a F punto S desplazamiento, que es lo mismo que magnitud de F por magnitud de S por coseno de θ, y este es θ. Bien, ¿quién más es θ? Bien, entonces vamos a borrar. Este no es θ. Este es θ, este es θ. ¿Quién es θ? Pues el coseno de... Este vale 5, ¿no? Quiero decir 0,5 metros. ¿Sí? Por lo que de siempre, ¿no? Un triángulo que... ¿qué? Que forma 90 grados, así. ¿Cómo es? Se me fue. Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que tiene catetos de 0,3 y 0,4, pues a fuerza la hipotenusa vale 0,5. Bien. ¿Y qué más? Entonces, el coseno de θ es, este es θ, pues este y este, pues eso es 4/5, ¿no? O 0,4 dividido 0,5, que es lo mismo. 4/5. Coseno de θ es 4/5. Entonces F por coseno de θ, F, ¿no? El trabajo de F, igual a magnitud de F, que era 500, por 4/5, coseno de θ por S. Y como esto es 500 dividido 5, 100 por 4, 400. 400 newton por S. Eso es el trabajo, la fuerza de F, que es positivo. Más. ¿Por qué? Porque está inyectando energía del sistema. Está haciendo trabajo positivo. Listo, pues ya está. Entonces, este término de aquí es 22.4 joules, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Este término de aquí es F por S por coseno de θ. Coseno de θ es 4/5. Este θ es lo mismo que este θ. Esta es F. Esta es la dirección de desplazamiento. F, la componente paralela de F, es F por coseno de θ. Coseno de θ 4/5. Y entonces el trabajo es 400 newtons por S. Ok. Luego, energía final se reparte. No, nada. Es nada más la compresión del resorte, porque cuando se comprimió y avanza esta masa y para, ¿no? Aquí se queda quieto esta cosa, entonces no tiene energía cinética, únicamente tiene energía potencial elástica, que es un medio de K por la compresión del resorte al cuadrado. ¿Cuánto se comprimió el resorte? S. ¿Por qué? Porque es lo que avanzó la masa. Bueno, entonces un medio de 500 Nm, que es K por S al cuadrado. Bien, ¿qué nos queda? Una cuadrática. Nos queda energía inicial, esto, acá, más trabajo de la fuerza F, esto, que depende de S, igual a esta cantidad de aquí, que depende de S al cuadrado, ¿sí? Reordenamos para resolver la cuadrática.
¿Por qué cuadrática? Porque tiene un término independiente, un término que va lineal con S, un término que va con S al cuadrado. Reordenamos. Aquí lo hicimos pasando esto, restando para allá, y esto restando para allá, para que aparezca todo igual a 0. Y así identificar que este término de aquí es A. Este término de aquí es B, incluido el signo. Este término de aquí es C, incluido el signo. A, B, C. Y luego usar aquello de menos B más menos, menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Va, hacemos esto, ponemos los numeritos aquí, y aquí está, ¿no? Menos B, bueno, menos B, 400, sí, menos B, B era negativo, 400, B cuadrado, menos, este creo que era negativo, hacemos las cuentas, nos da esto. Y esto también, pero esto es anecdótico porque lo vamos a desechar, porque tiene un menos acá que no nos gusta nada, ¿no? Esto tuvo que haber avanzado una cantidad positiva de 1.65 metros, estábamos buscando una distancia, pero esa distancia no puede ser negativa. Bueno, eso es lo que avanza el bloque antes de frenar, ¿no? Y listo, así es como se resuelve esta cosa. Muy bien, y eso ha sido todo por hoy. Entonces, ¿qué? Nos vemos en la que sigue, ¿no? En la sesión que sigue de esto, donde vamos a estar haciendo más ejercicios, ¿sí? Vamos a estar haciendo más ejercicios de conservación o no de la energía mecánica, ¿sí? O conservación de la energía en general. Conservación de la energía. Bien, este fue un caso donde la energía mecánica no se conservó, ¿no? Aquí energía inicial más trabajo de F igual a energía final. No se conservó, ¿por qué? Porque tenemos más de esto al final que al principio. ¿Cuánto más? Lo que hizo de trabajo F. ¿Sí? Si aquí agregásemos un inciso B, calcule el cambio de la energía mecánica, pues tendríamos que calcular esto menos esto, y eso es justamente el trabajo que hizo esto. ¿Va? Simplemente sería este número, ¿no? El 1.65 multiplicado por 400, ¿no? ¿Sí? El trabajo de F nos había quedado igual a 400 newtons, que eran 500 por 4 quintos, 400 multiplicado por 1.65, y esto es en joules, metros. Esto es la energía en joules que gana el sistema, ¿sí? La energía mecánica que gana el sistema. ¿Sale? Alguien tuvo que trabajar esta fuerza F, alguien externo la aporta y le inyecta energía al sistema. La persona, la cosa que haga esta fuerza tiene que hacer trabajo, y esa persona, esa cosa, pierde energía interna o pierde algo, ¿sí? Pierde esa cantidad de energía, la pierde de alguna forma y se la traspasa a nuestro sistema, ¿sale? La energía total efectivamente se va a conservar si incluyésemos a la persona que está empujando aquí. Entonces esta fuerza hace trabajo positivo sobre esto, pero esto a su vez hace trabajo negativo sobre la persona, y entonces pues esta persona tiene que estar aportando energía química para poder hacer todo esto, ¿no? Aquí no hay magia, la energía del universo total, no la mecánica, la total, se conserva. Bueno, muy bien, ahora sí, bye bye. Chao, 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 chao.